Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica para hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos, de manera que juntos podamos adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp o alguna otra red social. El tema de la clase, responsabilidades del ministerio. Estamos en el estudio bíblico número 17. Capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pensamiento central. El perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden a la vida espiritual. Texto áureo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4:6. Gloria al Señor. Los objetivos en esta noche, amados, número 1, conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Número 2, sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano. Y número 3, contar con una guía para descubrir y seleccionar a los líderes de la iglesia. La importancia de que la iglesia tenga un ministerio, amados, 3 cualidades: competente, confiable y congruente. Amén, ¿me escucharon? Amén. Es importante que la iglesia del Señor tenga un ministerio competente, confiable y congruente. ¿Por qué razón? Porque de esa forma vamos a tener afirmación y vamos a poder presentarnos con un testimonio limpio delante de todo aquel que nos vea. Porque tenemos un propósito, hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Pero si no tenemos una buena imagen, no somos confiables delante de la gente, algo pasa. Por eso les repito, es importante que la iglesia tenga un ministerio competente, confiable y congruente. La iglesia de Éfeso, que es lo que estamos viendo aquí con el libro de Timoteo para aquel momento, se había convertido en el centro principal tanto para los gentiles como para los judíos. Y en esta ocasión el apóstol los aconseja y los exhorta para que tengan requisitos dignos del ministerio, de la vocación con que fueron llamados, a fin de que no pongan en riesgo el testimonio del Evangelio. ¿Me siguen, amados?
Gloria a Jesús, Dios le bendiga, amados, en esta noche. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos sentarnos. Y como bien dijo la hermana Besaida, hay dos puntitos bien importantes que quiero resaltar, y es que, como ella dijo, que Efeso era la puerta de la proclamación del Evangelio, y los judíos estaban pendientes, ¿verdad? Estaban expuestos a las críticas de los judíos, y era la puerta para proclamar el Evangelio a los gentiles. Por eso era importante que los líderes estuvieran ahí, ¿verdad? Cumpliendo con unas cualidades que eran necesarias para desarrollar liderazgo. Y sus cualidades debían entonces exceder a aquellos líderes que habían confesado otra fe, ¿verdad? Otro evangelio. Ellos tenían, los líderes cristianos, tenían que exceder sus cualidades, tenían que exceder a aquellos líderes que habían adoptado, abrazado otra fe. ¿Por qué? Por el buen nombre del Señor. Para nosotros en esta noche es bien importante, amados, que estudiemos este tema. Por eso mismo, porque nosotros estamos llamados a exaltar el buen nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y el buen testimonio de la iglesia. Gloria a Jesús. El desarrollo del estudio, requisitos para calificar al ministerio. Estos requisitos, pues, eran para optar, ¿verdad? Para aquellos ministerios, diversos ministerios que se desarrollan en la iglesia. La parte A dice la integridad del personal del ministerio, versos del 1 al 3. Y cuando hablamos de la integridad, estamos hablando de una entrega moral, ¿verdad? Integridad significa también entero, completo, que no ha sido alcanzado por el mal, y que tiene entonces toda su parte, el componente, toda su vida, ¿verdad? Todo su ser puro, sin pecado. Gloria a Dios. Y está la integridad moral, que este es un atributo que tiene la persona, es una capacidad para decidir responsablemente sobre su propio comportamiento. Nosotros, como creyentes, amados, tenemos que desarrollar esa capacidad de decidir responsablemente sobre todo aquello que tiene que ver con nuestro comportamiento, donde quiera que estemos. Amén. Bien, y lo primero que le dice el apóstol es: si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Y qué es el obispado? ¿Qué es el obispo? Viene de la palabra episcopos, significa un supervisor o un líder. Se usó en unión al presbítero, que es un anciano, un diácono también, que son servidores. Es un líder, ¿verdad? Y dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque el apóstol le dice buena obra desea, porque la intención de él, cuando se desarrolla y se enumeran estas cualidades, no era desanimar a nadie que anhele liderazgo. Cuando vamos a ver estas cualidades que se mencionan y que son requisitos, el propósito no es desalentar a nadie, decir, pues si todo eso es lo que requiere, pues yo no sirvo, yo no puedo, yo no quiero entonces, ¿verdad? Ese no era el propósito, sino el propósito era establecer, abrir las puertas de los aspirantes al ministerio, presentándolo como lo mejor y no como un dolor y un quebranto. Que cuando nosotros veamos estas cualidades, amado, no lo veamos como que algo, es tan difícil, yo no quiero, ¿verdad? Y a veces dicen, mira, para pastor, que no, ¿verdad? Porque lo ven de una manera, es terrible, las cualidades. No, mi hermano, el propósito es para abrir las puertas, para que más líderes, ¿verdad?, se unan al ministerio. Mire, a veces creemos que decir yo quiero ser maestro en la escuela bíblica, yo quiero ser pastor,
yo quiero ser evangelista. Antes se creía que eso como que no estaba bien que se dijera, pero ahora no, usted anhela. Y por eso él dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es bueno, amados, servir al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es bueno servir desde una posición de liderazgo, ¿verdad?, al Señor. Esto no es para desalentar, ni desanimar, ni frustrar a nadie. Y este puesto, este oficio de obispo, dice que va más allá, ¿verdad? Cuando el Señor llama a liderar, y ese deseo de servir desde una posición de liderazgo va más allá del deseo humano. No es solamente que yo lo desee, sino que tiene que contar también con el llamado divino. Y esto es bien importante. Lo anhelamos, lo deseamos, pero nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Tiene que ver, bien cogidito de la mano, con el llamado divino. Y este oficio, que es tan diverso, de liderazgo, es para la edificación de la iglesia. Y esto lo vemos en 1 Corintios 12, del 5 al 11. No vamos a leerlo, pero anótelo, ¿verdad?, para que luego en su caso usted con calma lo pueda ver. 1 Corintios 12, 5 al 12. Que dice que estos puestos y oficios de liderazgo es para la edificación de la iglesia. Dice que es un ministerio que debe contar con la aprobación del Señor. ¿Cuántos lo creen, amados? Amén. ¿Por qué eso es así? Porque el obispado, ya sea diácono, servidor, pastor, líder, tiene que contar con la aprobación del Señor, Irma? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si la aprobación del Señor es, yo entiendo para mí, que la persona está aquí como miembro de la iglesia, ¿verdad? Y así que comienza el llamado de Dios. Para los pastores, ven ese miembro que siempre asiste, que tiene un buen testimonio, que trabaja con la obra del Señor, y así poco a poco el Señor va diciendo, como aquí lo pone de Daniel, que uno verá que el Señor lo llama también a la iglesia. Amén. Y así esperar el llamado de Dios, Amén. la confirmación. Cuando hay llamado y confirmación de Dios, el trabajo se hace de una manera efectiva y de manera exitosa. Amén, hermanos. Eso es bien importante. Tiene que tener la aprobación de Dios para que sea un ministerio exitoso. Hermano Sosa, por favor. Amén. Tenemos que partir de la premisa de que la iglesia, que es el conjunto de hermanos, de gente, lavada por la sangre de Jesucristo, le pertenece única y exclusivamente a Dios. La iglesia no es ni de Zoraida, ni de Sosa, ni de Juan Díaz. La iglesia es del Señor. Por ende, si Él es el dueño, Él es el que tiene que traer personal para trabajar. Por eso es meritorio y necesario que la persona tenga el aval de Dios, porque Él es el dueño de la obra. O sea, aquí nadie puede trabajar porque a mí me gusta. Hay mucha gente que le gusta trabajar, pero más que todo tiene que tener el llamado de parte de Dios, porque Dios es el dueño de la obra. Y si Él es el dueño, nadie más puede poner personas sino Dios. Amén. Voy a ir rapidito, amado, porque hay dos partes más que hay que desarrollar y hay que darle el tiempo a los demás hermanos. Muy bien. Seguimos del 1 al 7, que es la primera parte. Nos dice que hay que tener pureza de su vida privada. Y es en la conducta pública y en la conducta conyugal. ¿Por qué? Porque es un reproche que hace versus a la poligamia popular que había en Grecia, ¿verdad? Y por eso él está diciendo en el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Gloria a Jesús. Y cuando, ¿verdad? Y hablo de que es un reproche en términos de la conducta del pueblo de Grecia, esto de
marido de una sola mujer era porque en Grecia pues había lo que se conoce como la poligamia y los cristianos tenían que ir por encima de esa conducta. Y por eso, ¿verdad?, él le hace este énfasis. Sigue diciendo el verso número 3, gloria a Dios, que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Avaro es una persona que no le gusta, ¿verdad?, compartir lo que tiene, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En estos versos que está hablando, que es sobre ese modelo de sobriedad, son las cualidades que forman parte del carácter de quienes aspiran a posiciones de liderazgo en la iglesia, sean pastores y sean laicos. El verso 2 al final dice que sean aptos para enseñar, y esta habilidad esta capacidad de ser apto para enseñar va ligada al pastorado, donde vemos en Efesios 4:11 que nos habla del pastor y maestro, porque va, ¿verdad?, esta función de enseñanza es el propósito, es equipar a los laicos para desarrollar sus ministerios con el fin de que alcancen la madurez deseada. La enseñanza de los laicos, ¿verdad?, de la iglesia es sumamente importante porque es el medio que el Señor tiene para darnos las herramientas y las capacidades para poder desarrollar ese liderazgo. Los versos 4 y 5, que forman parte de la B, de la vida en el entorno familiar, dice 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto habla, ¿verdad?, de ese gobierno de la casa. Mientras yo desarrollaba esta parte, pensé, porque uno se ve retratado, ¿verdad?, en la clase, en la palabra. Y yo dije, yo tengo unos jóvenes, pero ya cuando ellos son adultos, mientras son niños, uno los tiene y los trae, y ¿verdad?, y los lleva de la mano y les enseña, los educa, pero ya cuando son adultos, ya ellos toman otro rumbo, otro camino. Se supone que no, porque para eso los instruimos, instruye al niño, ¿verdad?, nos dice la palabra, pero llega un momento en que ya lo que nos resta es orientarlos, aconsejarlos Y orar. Y orar por ellos. Y yo no creo que ninguna persona que anhele liderazgo se le pueda impedir, porque sus hijos, que ya son adultos y ya han tomado otro camino, ¿verdad?, no anden con, pues, no, porque no gobierna bien su casa, no, mi hermano, tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado con esto. Pero lo ideal es que estén ahí sirviéndole al Señor. Esta conducta relacionada a la vida familiar habla de la administración y la disciplina. Para personas que han demostrado capacidad administrativa y disciplina, es aceptable, ¿verdad?, en su vida, y que sea aceptable en su vida diaria. Y vemos el ejemplo de Eli. La lección nos trae el ejemplo de Eli en 1 de Samuel capítulo 2, versos 22 al 26, donde sabemos que los hijos, y nos dice las cualidades de los hijos, que eran arrogantes, irreverentes, temerarios, que aquellos querían servir en el culto con esa condición pecaminosa que llevaban, y eran fornicarios. Dice la palabra que aún en las puertas del templo, ¿verdad?, eran atrevidos, eran unos irreverentes. Y que esta condición habla también de ser buen esposo, buen padre, implica adquirir la responsabilidad de ser un buen padre y todos los deberes que esto implica, que es educar, proveer, nutrir, controlar. Cuando hablamos de control, hablamos de disciplina, ¿verdad? El líder debe ser ejemplo para los demás, que la comunidad donde tú y yo vivimos
que si van a preguntar aquí en la calle 19 por hermana Zoraida, los vecinos puedan dar buen testimonio de hermana Zoraida. Y la parte C, ya vamos a la parte 6, los versículos 6 y 7, que nos dice, no un neófito. Un neófito es una palabra, una persona nueva, con poco conocimiento. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el mismo estudio trae esta porción de esta manera. Mira cómo dice. Dice que no es que a ver dónde lo puse por aquí. No sea, dice, que se llene de orgullo, en otras palabras, ¿verdad? En una versión moderna, y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo, ¿verdad? Nos trae en una versión nueva. También es necesario que tenga buen testimonio de los ¿de dónde? De los de afuera. ¿Y quiénes son los de afuera? La comunidad. Amén. Que hay quien dice, a mí no me importa lo que digan de mí, sí debe importarnos. Ese testimonio que podamos dar y esa opinión que puedan tener de nosotros, sí, amado, nos debe importar. El mismo Jesús le preguntó en Mateo 16:13, ¿qué le preguntó Jesús a los discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No quién es, sino que es el Hijo del Hombre. Señor, ¿verdad? Mismo pues se preocupó por saber la opinión que tenían sobre sí, sobre Él. Y hay quien dice, a mí no me importa lo que digan o lo que piensen de mí. Nadie puede ser indiferente hacia la reputación que tengan en su comunidad. Esto es bien importante. Amén, hermanos. Hasta aquí esta primera parte pasa. Y a su nombre. Dios les bendiga. Continuamos el estudio bíblico. Ya en la segunda parte, como bien expresó la hermana Zoraida Bultrón, requisitos para el diaconado. Buscando primeramente el significado de diácono. Porque, ¿verdad? Un poco de información anteriormente, pues dice, viene de una palabra griega, diaconoi, que significa servidores. Eso es lo que significa diácono, servidores. A veces que la gente da sin conocer el nombre del título, se saltan, ¿verdad? Como son un neófito, como mencionó anteriormente Zoraida, sabiendo que es como el ministro, la persona que sirve, que ministra. Pero hay gente que lo utiliza para envanecerse, tristemente. Pues en esta parte que consideramos el mismo capítulo 3 de 1 Timoteo, vamos a considerar los versos 8 al 12. Si tienen esos expositor, ahí están los versos bíblicos. Versos 8 al 12. Y comenzando con esta parte, dice que en el verso bíblico del 8 al 10, que ser diácono en la iglesia es importante en la iglesia. Vamos a tener detalles sobre esa parte. Pero queremos ver de dónde surgió eso de diácono. Se lo inventó Pablo, ¿qué pasó? Vamos a buscar por la Biblia dónde apareció la cosa, ¿verdad?, de este servicio sobre el diaconado. Si tienen su Biblia ahí, busquen Hechos capítulo 6, versos 1 al 6. Hechos capítulo 6, versos 1 al 6. Y para hacerlo más interactivo con ustedes, que lo tenga, pues yo le paso el micrófono, ¿verdad?, si lo desea, para que lo lea y todos lo escuchen. Amén. Verso 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ani. Esos versos bíblicos que hemos leído, ahí vemos de dónde surgió estos servidores llamados diáconos en la iglesia. Una distribución diaria, porque hay que recordar que para aquel entonces había el patriarquismo, la mujer no tenía fuerza laboral, y cuando quedaba viuda, si su hijo no la sostenía, entonces quedaban como si estuviesen mendigando. Pues ellos en la iglesia atendían primeramente a las viudas y les daban el sustento diario. Hay un problema, ¿verdad? Porque hasta la Biblia menciona que hay problemas en la iglesia. Hay gente que no entiende que como yo tengo una iglesia, tengo un problema, pues yo voy a la iglesia. Hay problemas en la iglesia, es que hay problemas en cualquier lugar. E incluso lo menciona la palabra que hay problemas en la iglesia, pero se resuelven, no todo lo que hay. Para eso está la sabiduría de Dios y para eso está el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y aquí menciona que los 12 convocaron a la multitud porque, ¿verdad?, para resolver ese asunto, pero sintieron que era mucha Carga. Mucha carga para sus hombros. Y no quisieron ser ni Superman ni nada semejante, ¿verdad? Porque ellos son hombres como cualquier otro. ¿Y qué dijeron? Vamos a buscar hombres que nos ayuden. Estamos con con mucho trabajo y no podemos. 12 personas nos ponen con una multitud que se había añadido al principio 3.000 del día de Pentecostés. Después más adelante, ya en Hechos capítulo 3, se añadieron unos 5.000. Así que ya la cantidad estaba de 8.000 y no contaban a muchas veces a las mujeres y a los niños, quiere decir que era una multitud grande que estaban ahí lidiando. Así que hacían falta unos servidores. Y los servidores ellos buscaron, pero no los buscaron así, a ver quién quiere, hacer la mano, para ser diácono, no. Ahí claramente lo leyeron esta manera, especialmente en el verso 3 de Hechos capítulo 6, que dice que busquen hermanos de entre ellos 7 varones. Y menciona nuevamente, como mencionó esta manera sobre para el obispado, mencionan 7 varones de buen testimonio, importante testimonio. Y yo recuerdo que una persona decía, no me importa lo que me digan de eso, no me importa lo que digan de mí, y dice que Dios lo ha reprendido, y yo digo, usted debe importar porque tú representas a mi hijo en la tierra. En realidad, hermano, por eso se llaman cristianos, se le dio la palabra a Cristo, somos pequeños Cristos, en el sentido del fruto, del comportamiento, de esta conducta. Así que dice aquí 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, que tenemos requisitos. Hay uno ahí que ese requisito tiene que pedirse a la acción del cielo, lleno del Espíritu Santo. De ahí no puede buscar información y llenarse de conocimiento. Ahí tiene que llenarse del Espíritu Santo para poder ejercer diaconado. Y lo que menciona ahí, te van a saber. Hay algo bien importante, dice lleno de sabiduría, no dice lleno de conocimiento, porque son dos cosas diferentes. Porque yo puedo tener el conocimiento, pero no la capacidad de manejar ese conocimiento que tengo. La sabiduría es la capacidad que yo tengo para poder lidiar y manejar los conocimientos que pueda tener. Amén. Así mismo, eso lo vemos en Salomón, cuando demostró su sabiduría a la hora de ver a aquellos 2 niños, ¿verdad? Que uno estaba muerto, las dos que eran rameras, la otra decía, no, que ese es mi hijo, ese no es mi hijo. Había ese problema y Salomón me dice, llama la espada para picar al niño, entonces se la daba una a la otra y ya se acabó el problema. Entonces la madre, la verdadera madre dijo, no, mejor de hacerla a ella. Y la otra dijo, no, ni para ti ni para mí. Se notó que aquella no era la madre, mientras la que sí le dijo, ese era su hijo. Y Salomón se dio cuenta, deben a ella, dijo, que es su madre. La sabiduría es cuando uno ejerce ese conocimiento, esa inteligencia, obviamente de forma prudente y correcta. Así que vemos ahí un ejemplo aquí de cómo son en detalle los diáconos que estaban buscando la primera iglesia del primer siglo. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que ellos tienen que estar con un buen testimonio para todos los que estén a su alrededor, porque para aquel entonces ya no existían redes sociales. Las redes sociales la gente lo acomodó todo bien bonito, pero aquí es el fruto del comportamiento
de que veía a los demás de la persona. Entonces, aquí también habla sobre los diáconos, que también habían diaconisas. Dice también que había, en la parte del verso 11, habla de las mujeres. Dice la palabra claramente. Dice que las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Menciona que las mujeres también pueden ser diaconisas. Así que, ¿quién tiene su Biblia? A Romanos capítulo 16 y verso 1. Cuando lo tenga, llevar el micrófono para que se escuche claramente. Mi hermano me va a ayudar. Ayudando siempre como el ángel del Señor. Ezequiel, a ver si le llega el micrófono allá abajito. En Romanos capítulo 16, verso 1. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Amén. Así que quiere decir que el mismo apóstol Pablo reconocía el ministerio de la mujer, mientras hoy día hay denominaciones de iglesia que no reconocen el ministerio de la mujer. Eso se llama personas que no han escudriñado la Escritura, que no han leído la Biblia por completo y quieren determinar bajo su propio juicio, bajo su propia opinión, lo que se puede y lo que no se puede hacer en la iglesia. Así que, verdaderamente, dicho por el mismo Pablo, porque escribió ese epístola a los Romanos, aunque no había él fundado esa iglesia, él sí escribió a ellos. Y él reconocía el ministerio de las diaconisas, para ser más específico. Así que quiere decir que también, ¿verdad?, se le decía a ella, como dije anteriormente, que las mismas, pues le exhortaba como le exhortaba también a los diáconos, que no sean calumniadoras, sino sobrias, honestas y fieles en todo. O sea que también tenía sus requisitos para ser diaconisa. Entonces, ¿qué importancia tiene el diaconado de la iglesia? Alguien que tenga en la Biblia Filipenses, verso 1, capítulo 1, verso 1. Filipenses 1. Sí, que tenga el micrófono para que se escuche bien en la... Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que estando en Filipos, con los obispos y diáconos. Mira cómo lo menciona, van a ver cómo lo menciona juntos. Como quien dice, la mano derecha de los pastores, ¿quiénes son? Los diáconos. Vemos cuando aquí se sirve la Santa Cena, los que administran son los diáconos. No es lo que se vea bonito, es que son servidores que verdaderamente esa es su responsabilidad. Y en autoridad, ellos son los que están al segundo después del pastor. Así que el pastor está bien contento con José Luis, con David, con Irma y con todos los demás que están ahí. A veces se tiene la idea que el diácono es... A veces se tiene la idea que el diácono es para abrir ventanas, para cerrar ventanas, para abrir la puerta, recoger el papelito, y no es así. Es mano derecha en términos del funcionamiento y aún administrativo de la iglesia. Así que el diácono es más un mujer, porque hay veces que hay gente que lo ven como si fuese un mujer. No, el diácono tiene responsabilidades y autoridades y decir a los hermanos, mira, vente para aquí, o mira, no vas a ir por acá, mira, está roto, no, estás joteando aquí, mira, vente por aquí. Tienen autoridad semejante al pastor, todo para qué, para ayudarle, porque son servidores. Así, ¿verdad? Como le ayudan también los otros hermanos que están en la iglesia, pero específicamente ellos. Vemos cómo lo menciona la palabra. Sí, en eso dice el pastor muy cierto, los requisitos. Por eso es que Timoteo le da los mismos requisitos a los diáconos. ¿Por qué? Porque son la mano derecha del pastor. Tienen los mismos requisitos. Amén, así es. Vemos, verdad, que claramente por la palabra del Señor eso es cierto. El pastor pues, necesita que lo ayuden y para eso están esas personas, para que le ayuden, los diáconos. Y dice, ¿verdad?, lo mismo, como mencionaba bien claramente Zoraida, ¿verdad?, como en Grecia estaba la poligamia, que era algo como natural de ellos, pues le decían que sean una sola mujer
sin doblez, o sea, hombres de Dios que realmente den todo por la obra del Señor. Así que vemos ahí, ¿verdad? Como mencionó nuestra hermana Anabel, que trabajan ellos juntos a la mano. Y mismo Pablo reconoce a los obispos y diáconos, no mencionó a los obispos y evangelistas, y son importantes los evangelistas, ¿verdad? Que hacen mi llamado. Ahí menciona específicamente a quién, a los diáconos, porque en la iglesia del Señor, ellos son los que tienen autoridad, ¿verdad? Mano derecha, como dije anteriormente, con respecto al pastor. Así que ahí vemos esta parte que están, mira, dice también que gobiernen bien su casa. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el testimonio se comienza en la casa. No se comienza aquí en el templo. En el templo cualquiera se viste así, con una corbata, y puedo ser aparentemente más cristiano de aquí. Pero realmente no. En la casa, y como bien me decía la hermana Zoraida, los vecinos, ¿qué opinan de uno? Aunque también hay que reconocer que hay vecinos que se dejan usar por enemigos. Pueden calumniarlo, pueden mentir de usted. Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Que eso es la sabiduría de Dios. Pero el buen testimonio es importante, y que los hijos sepan que verdaderamente el papá o la mamá, ya sea diácono o diaconisa, verdaderamente es un siervo o una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque lo está demostrando. Me gocé mucho por la foto que envió de esta hermana Irma al grupo de la iglesia con sus hijos. Y ella los dejó a todos. Antes eran chiquitos ellos, ahora la chiquita Irma. Irma me ha aconsejado mucho, ¿verdad? Gracias a Dios por los consejos. Ustedes me dan consejos, me hacen falta y siempre me hacen falta. Y ella decía, ¿verdad?, que ella como cuidaba a sus hijos y todo lo demás, y como ella siempre demostró que era una sierva de Dios. Los hijos no tienen duda alguna de que Dios es real, porque ella fue una mujer de Dios, y es una mujer de Dios. Eso es bien importante, porque yo por lo menos he oído la queja de muchos hijos que los papás son una cosa en la iglesia y otra afuera, incurriendo en ocasiones en maltrato hacia ellos mismos, hacia la esposa, o la esposa que tiene unos puestos en la casa no cumple los deberes conyugales. Esto tiene que ir bien de la mano, o sea, tiene que haber esa integridad como ministros de ser lo mismo aquí, en la casa y donde quiera que estemos, para que no se levante esta situación de los hijos que se ponen rebeldes en contra de esos padres y dicen en ocasiones que hasta no quieren saber de Dios ni de la iglesia porque los padres los señalan como hipócritas. O sea, son una cosa allá y otra cosa en la casa. Amén. Eso es muy cierto lo que decía el hermano Ami, que hay que dar fruto verdaderamente como da el fruto el buen árbol. Si son malos los frutos, el árbol no es bueno. Hay que dar fruto, ¿verdad? Como dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 22, para el fruto del Espíritu es amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, paz, tener todo ese ingrediente para poder demostrar que somos unos cristianos genuinos y verdaderos. Así que hasta aquí está parte 2 de este estudio. Ya vamos a la tercera parte del estudio de hoy, motivaciones para los servidores fieles. Hemos escuchado, hemos visto esos requisitos, cuál debe ser la conducta que los servidores en el ministerio deben exhibir, deben tener. Pero eso no queda ahí, amados. Nos dice en este versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, que aquí la instrucción era que el servicio se tenía que hacer, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera había que hacer las cosas? Había que hacerlo bien. O sea, que lo que hacemos para el Señor no vamos a adoptar un estilo mediocre, un estilo de dejadez, esto es lo que me sale, deja ver si puedo, ahí va eso. No, las cosas del Señor son en serio y por lo tanto nos exige que lo ejerzamos bien, una responsabilidad bastante seria. Y amados, tal vez ustedes puedan pensar, yo no soy obispo, yo no soy el pastor, yo no soy ministro, yo no soy diácono, yo no soy diaconisa, pero todos en la iglesia, en la casa del Señor, tenemos una responsabilidad y tenemos un ministerio que ejercer. Amén, amados. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí.
Por lo tanto, las cosas en el Señor, los asuntos del Señor, su trabajo se realiza bien. ¿Con qué propósito? ¿Cuál va a ser el galardón, la recompensa al final? ¿Recibir qué? ¿Un grado qué? Honroso. ¿Qué quiere decir eso? Recibir honra, recibir aplausos, una placa. No, ¿qué puede ser? Dime, Maris. No te escucho. Pues la vida eterna. La vida eterna. Claro, cuando se hace el trabajo se recibe honra, es decir, se gana el respeto, la estima, la confianza de todos los que nos ven. Pero finalmente vamos a recibir un galardón, y es cierto lo que dice Damaris, la recompensa de la vida eterna. O sea que hay un incentivo, hay un pago por realizar el trabajo ministerial y hacerlo con seriedad, compromiso y hacerlo bien. Vamos a ver rapidito a 1 de Pedro 5:4. Luego vamos a leer 1 de Corintios 9, 24 al 27. Pero vamos a Pedro 5:4, primera. Rapidito, ¿quién lo tiene? Ok, allá, hermana Yolanda. En de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. ¿Habrá un premio mayor que ese? ¿Habrá un premio mayor? ¿Un incentivo mayor que ese? Bultrón. No, ese es el máximo, ¿verdad? El máximo premio. Pero mientras que aquí en la tierra, mira lo que dice el expositor, en justicia, o sea, es justo. Lo que se hace bien merece reconocerse y debe ser recompensado de alguna manera. Gloria a Jesús. Si vamos a recibir ese premio máximo. Pero mientras el que trabaja aquí, que lo hace bien, que se esfuerza, que sin miedo, que trabaja sin trabaja miedo, con entrega, con gran sentido de responsabilidad, eso hay que reconocerlo. Y hay que decirle, mira, me hiciste bien, te quedó bien. El día del pastor viene, es el domingo. Ese es un momento de decirle al pastor, gracias, le estás haciendo bien, sigue hacia adelante, ¿verdad? Los pastores, estamos con ustedes. Ese es un momento propicio para reconocer la labor que ellos están haciendo. Así que el domingo no se quede nadie en su casa. Muy bien. Buen ejemplo y buen anuncio. Así que recibe que esa estima, ¿verdad que sí? Se gana la confianza, porque cuando trabaja para el Señor lo hace bien. ¿Y qué nos dice 1 de Corintios 9, 24 al 27? ¿Quién lo buscó? Ok, Odanis. Dios les bendiga. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, corremos porque hay un premio, hay una recompensa, hay un galardón. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Correr, trabajar y hacerlo bien. Amados, el servicio ministerial es un privilegio, es una bendición que implica el trabajar con seriedad, con responsabilidad,
para lo que hemos sido llamados. Con ese compromiso, el servidor de la iglesia luego va a tener su recompensa, va a tener su justo mérito por el trabajo bien hecho que realiza para el Señor. Amén, amados. Por lo tanto, debemos ser fieles al ministerio que tenemos en nuestras manos, ejecutarlo y demostrarlo con seriedad, con responsabilidad. Y no olvidemos, amados, que los que dedican su vida, los que dedican su talento por servir a los demás, por servir al Señor, no van a ser ignorados, no van a quedar como desconocidos, sino que van a recibir la recompensa mayor, la recompensa de parte del Señor de la mies. Amén, amados. Amén. Así que pronto vamos a recibir esas palabras cuando nos digan que bien, buen siervo, fiel. ¿Qué más? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho, ¿qué? Te pondré. Entra, sobre mucho te pondré. Entra, ¿qué? Al gozo de tu Señor. En el gozo de tu Señor. ¿Vale la pena servir? Amén. ¿Vale la pena ser un servidor? Amén. Vamos a examinarnos, que estemos acorde con los requisitos y lo que establece la palabra del Señor, que es lo que se ha hablado en esta noche. Número 2, lo que hagamos para el Señor, vamos a hacerlo bien. Y tercero, la recompensa mayor viene del cielo. Amén, amados. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estamos bien, así que para la próxima semana no se pierdan el estudio y vamos a estar hablando sobre las falsas doctrinas. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias en esta noche por la bendición que hemos tenido, que tú has permitido que podamos venir a estudiar tu palabra, Señor. Mira a todos estos hermanos que hemos mencionado, Señor, hermano Peña que llamó, Señor, pon tu mano sobre él. Pon, Padre, sanidad en su cuerpo, Señor, para que él pronto pueda llegar a la iglesia, Señor. Bendice a la hermana Cruzita, bendice a la hermana María Quiñones, Señor. Y así cada hermano, hermano José Maldonado, Señor, pon tu mano sobre él también. Y cada hermano que no puede estar en la iglesia por su condición, Señor. Bendice a cada hermano presente. Ahora vamos a partir a nuestros hogares. Guíanos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros.